Es una pieza decorativa, tour virtual de 3 días. Este tour, como hemos estado platicando, realmente lo vamos a hacer en vivo, lo vamos a hacer físico, ya cuando pase esto de la pandemia. Y el primer día del tour le hemos llamado como una experiencia artesanal. Vamos a visitar pequeños pueblos muy cercanos, lo que es a la costa, a la ciudad de Oaxaca, y el primer pueblo que vamos a visitar es San Bartolo Coyotepec, como tenemos aquí en nuestro mapa. Si se fijan, es un recorrido que si lo hacemos de Oaxaca al punto más lejos, que es Ocotlán de Morelos, en poco más de una hora estaríamos recorriendo 4 pueblos. Entonces, nuestra primera parada la vamos a hacer en San Bartolo Coyotepec, un pueblo pintoresco, cuna del barro negro. Posteriormente vamos a ir a San Martín Tilcajete, vamos a pintar nuestro propio alebrije de madera, también vamos a pintar posiblemente un nahual, y después hay otro pueblo muy importante para comer en un mercado típico, como en el Valle de Oaxaca, en Ocotlán de Morelos. Rápidamente vamos a visitar un convento, vamos a comer con Frida, existe la Frida oaxaqueña, uno de los elementos distintivos de este lugar, para terminar el día 1 en un pueblo que se llama San Antonino Castillo Velasco. ¿Para qué? Pues para comprar ropa, para ver cómo las mujeres trabajan ese telar de cintura. Este es nuestro itinerario, es nuestro paseo del día 1, que se le denominó como una experiencia artesanal. Vamos recorriendo en carretera, como podemos ver, y llegamos a nuestro primer pueblo, a nuestra primera parada, San Bartolo Coyotepec, mundialmente conocido porque es la cuna del barro negro. Este pequeño pueblo es característico y tiene una historia muy circular. En esta pequeña iglesia que estamos viendo, vamos a remontarnos a la historia, a la época de la conquista. Hernán Cortés, recordar que todo ese territorio del Marquesado de Oaxaca fue muy importante para eh, la conquista, sobre todo hacia el sureste, y este pequeño pueblo, en esta iglesia que está dedicada a San Mateo, Hernán Cortés traía un estandarte de la Virgen, un estandarte de la Virgen del Perpetuo Socorro que traía consigo, y se dice que en esos primeros años en esta iglesia estuvo colocado ese pequeño estandarte. También es importante este pequeño pueblo porque se dice que Vicente Guerrero, antes de que lo detuvieran preso hacia Culiapán, estuvo justamente en este lugar. También Porfirio Díaz pasó por aquí durante la persecución, durante la intervención francesa en la época de Benito Juárez. Entonces, es un pueblo pintoresco trazado a la usanza española, tiene el mismo arquitecto, el mismo alarife que trazó la ciudad de Oaxaca, fue el que trazó San Bartolo Coyotepec, un pueblo al cual se nombró y se tomó a su santo, San Bartolomé, como el patrono de este pueblo. Por eso se le conoce como San Bartolomé Coyotepec. Como todo pueblo artesanal, tiene su pequeño mercado, donde típicamente la mitad del pueblo básicamente se dedica a lo que es al barro negro. Nosotros vamos a hacer la visita solo de una casa, solo de un taller de alfarería, que es uno de los más típicos y de los más añejos, de los que se dice que con esta familia, Doña Rosa, se originó el barro negro en San Bartolo Coyotepec. Y vamos a platicar rápidamente el proceso de cómo se hace este barro negro. Al final sabemos y hemos visto que utilizan un horno de leña y a través de este proceso toma su color negro, que es característico después de un día en un horno de leña, al cual se le clausuran las entradas para que se ahume. Pero ¿qué está haciendo este maestro? Podemos ver aquí que estamos en la alfarería de Doña Rosa. ¿Cuál es el proceso para fabricar piezas de barro negro? Rápidamente, en primer lugar, lo que se hace es tomar arcilla, esa arcilla lo que se hace se amasa hasta que se vuelve suave y luego se moldea con la forma de la pieza que quiere dar el artesano, como lo que estamos viendo aquí. Una vez moldeada la pieza, se seca a la luz durante 4 días, es lo que nos platican, y después de ese tiempo, si no tiene alguna imperfección o algún corte, y si la pieza está brillante y si no tiene manchas, es decir, que desde la primera sale perfecta, se da por completo el trabajo. Pero en dado caso que tenga algún desperfecto a la pieza o que tenga algún corte, se vuelve a retrabajar, obviamente utilizando las manos de este artesano que ya tuvo una comunicación con su pieza y vuelve a hacer un trabajo perfectamente preciso. El efecto brillante, como sabemos, de la pieza es porque presenta en su composición cristales de cuarzo, pero después de que se raspa, después de que se procesa,
se deja secar al sol por otros días. Aquí ya tenemos algunos días desde que se obtuvo la masa hasta que se suavizó y hasta que se hizo un molde. Esta es una tradición ya posiblemente prehispánica, mesoamericana, donde antiguamente así se elaboraba esta pieza. Entonces, es importante porque en este lugar, el barro, justamente en esta zona del valle, es el material perfecto para obtener la materia prima y poder hacer estas piezas. Uno diría, pues es que en cualquier parte de México se pudiera hacer barro negro. No, la composición por el cristal de cuarzo justamente en este lugar hace que tome ese color brillante y negro a través de ese gran horno. Y este taller, que es el de la alfarería de Doña Rosa, que se dice que fue una de las pioneras en poder procesar y hacer lo que es el barro negro. Ya es mundialmente conocido, sobre todo San Bartolo Coyotepec, sobre todo que la mitad del pueblo se dedica a esta actividad. Hemos dejado lo que es San Bartolo Coyotepec y vamos a tomar camino hacia otro pueblo que se llama San Martín Tilcajete. ¿Por qué es famoso San Martín Tilcajete? De entrada, antes de llegar al taller de Jacobo y María Ángeles, vamos a hacer una pequeña pausa en una iglesia, obviamente de una orden dominica. Recordar que los dominicos utilizaron gran parte del territorio oaxaqueño, los lugares más inaccesibles, más complicados geográficamente, para realizar su proceso de evangelización. ¿Pero qué significa Tilcajete? Aquí también hay grandes artesanos que actualmente utilizan la cochinilla para poder teñir sus telas a la usanza. Entonces, Tilcajete tiene ese significado, que significa tinte rojo de la cochinilla. Entonces, Tilcajete nos da la pauta de sus telas, de sus colores naturales, que todavía la cochinilla se puede extraer en este lugar. Cuando es la feria, todos los pueblos, todos los talleres se convierten en grandes exposiciones de este gran arte. Y en este lugar existe un taller que es el de Jacobo Ángeles y María. Muy jóvenes empezaron a trabajar lo que es el alebrije, y no nada más el alebrije, sino también existen otras figuras monstruosas, muy legendarias, con mucha historia mexicana, lo que son los tonas y los nahuales. Se dice que cada uno de nosotros estamos vinculados a un ser de estas categorías. Entonces, cuando hacen la experiencia de pintar su alebrije, gracias a su fecha de nacimiento, se puede saber o identificar cuál es el animal que nos corresponde. Y una vez hecho ese análisis, esa interlocución, se procede a pintar. Este taller se le llama Taller Pinta tu Alebrije, y ahí nos identificaron cuál es el animal que nos corresponde. Ahora toca turno, mediante este taller y mediante esta experiencia, pintarlo. Sabemos que el alebrije se puede hacer de barro, se puede hacer de madera, se puede hacer de papel, con diferentes técnicas para su modelado, pero rápidamente voy a referir a una historia de una persona que trabajaba en el mercado de la Merced en Ciudad de México, llamado Pedro Linares. Se dice que Pedro Linares, estando en la Merced, estaba muy enfermo, estaba alucinando, y en una noche, en ese viaje que tuvo por esa enfermedad, que nadie lograba entender qué es lo que le estaba sucediendo, en ese momento de alucinación soñó que llegaba a un mundo donde había muertos. Nos comenta ya después en su experiencia que vio una cantidad inmensa de animales, pero de muchos colores. Llegó a ver, según él nos indica, algunos con alas de dragón, patas de pollo, cuerpos de serpientes, así como si fuera Quetzalcóatl, caras de gato, y sobre todo estos animales cruzando un río que volaban en torno a él y le gritaban. Entonces, según él escuchó que le gritaban alebrije y se reproducía el sonido. Entonces llegó un momento en que escuchaba alebrijes, alebrijes, alebrijes. Despertó, les platicó a sus familiares y amigos qué es lo que había sucedido y que había tenido ese sueño. Pero curiosamente cuando despertó ya no estaba enfermo. Entonces, ese viaje mágico que lo llevó, enseguida empezó a fabricar a modo de papel lo que son sus figuras representativas del alebrije. Y es así que esta tradición, como bien sabemos, se ha reproducido, se ha multiplicado por México, al grado que en este taller de Jacobo y María Ángeles son los que visten este pueblo. No significa que sea el único, pero sí de los que tienen más arraigo en el pueblo, o cuando uno visita el taller también existe una experiencia para poder comer con ellos. Hay quienes dicen, porque ya hay que decirlo, ya son muy famosos estos dos personajes, están muy valorados y son productos que tienen un costo alto por la calidad,
Pero aquí voy a voltearme un poquito en el tema de la farándula. Se dice que la película de Coco, el personaje que está con Coco y que están pintando su alebrije se inspiró en Jacobo. Entonces se dice que de Oaxaca, en este lugar pintoresco, fue parte de la inspiración de Coco, pero hay otros que dicen que es muy atinado, que Coco es una inspiración de la artesanía y de las tradiciones de todo México, no nada más de un lugar en particular. Pero bueno, existe la noticia, existe la duda de que en este taller de Jacobo se apoyaron para hacer todo el concepto de la película de Coco. Pero bueno, es parte de la historia, parte de la crónica que tienen cada uno de estos lugares y podemos ver todas las piezas que se manejan ahí, sobre todo de madera. Recordar la experiencia se llama Pinta tu alebrije. Entonces, si alguien nos dice es que pareces un animal, no nos ofendamos, es porque hablando de temas mesoamericanos, ya tenemos uno que es el que se va a encargar de protegernos y de guiarnos. Y después de este pequeño pueblo de San Martín, vamos a uno de los pueblos más importantes del Valle de Oaxaca, que se llama Ocotlán. Ya llevamos parte del recorrido. Recorrer entonces, hay que darle cuerpo, alegría, y vamos a este pueblo, a un mercado muy característico, que es el Mercado Morelos, para comer. Después de esta comida, existe una señora que se llama Beatriz, que se le conoce como la cocina de Frida, y que es la Frida oaxaqueña. Obviamente hay muchos alimentos, los más característicos en ese mercado que vamos a visitar, para algunos son los chiles rellenos de picadillo, elaborados con chile de agua. Entonces vamos a llegar a Ocotlán, al Valle de Ocotlán, este pequeño pueblo que es muy pintoresco y en su plaza central, muy a la usanza española, tenemos el jardín principal, en una de las esquinas tenemos el convento de Santo Domingo, que vamos a visitar posteriormente, pero también en este sitio vamos a ver uno de los murales más importantes, justamente en ese espacio que vimos del lado izquierdo, que es donde está la sala de Cabildo. Y vamos a entrar al mercado de Morelos porque, como les decía, ya veo que todos tienen hambre, y vamos a comer con doña Frida, con la señora Beatriz, que hace su homenaje a la gran Frida Kahlo, ya que tiene, como vamos a ver ahorita, un gran parecido. Y en el segundo piso del mercado se le conoce como la Casa de Frida. Este personaje ya es tan popular que inclusive documentales de National Geographic y de Discovery Channel han entrevistado, ya han estado justamente en este mercado. Pero también algo de la característica típica de este lugar de Ocotlán y justamente de Oaxaca es, obviamente, sus moles. También se preparan unas muy ricas empanadas. Y aquí la barbacoa la venden de chivo y de borrego. Venden una bebida que es muy rica, que es obviamente que muchos conocen, que es el tepache, el tejate, el champurrado, arroz con leche y los postres de gelatina. Entonces tenemos a doña Beatriz, su gran parecido con doña Frida Kahlo es muy latente. Mucha gente va, se toma fotos, y es uno de los atractivos que tiene este mercadito, Mercado Morelos. Y antes de ver el convento, vamos a recorrer rápidamente unos murales, los murales del maestro Rodolfo Morales, oaxaqueño del Valle de Ocotlán, y es un personaje muy pintoresco, muy importante dentro de Oaxaca, porque él ha colaborado durante mucho tiempo con la festividad de la Guelaguetza. Esto corresponde al Cabildo, ese edificio público que está a un costado del convento, donde a modo de estos frescos, de estos murales desde el 54, ha dejado plasmado lo que es la historia de Oaxaca. Para los oaxaqueños, el maestro Rodolfo Morales ya forma patrimonio cultural de los oaxaqueños, sobre todo porque retrata muy claramente lo que es la vida de Ocotlán, Morelos, y de las comunidades vecinas. Y este convento dominico, cuando salimos, podemos ver justamente en contraesquina lo que es el mercado de Morelos. Y posteriormente de esta pequeña parada, ya comimos, ya vimos los murales, ya conocimos el convento. Hay otro pueblo que está como a 10 minutitos, que se llama San Antonino Castillo Velasco. De igual forma, su iglesia, muy importante, dedicada a San Antonio. ¿Pero por qué se llama San Antonio Castillo Velasco? San Antonio porque está dedicado al Santo Antonio, San Antonio, y Castillo Velasco fue un político liberal al cual se le honró para bautizar este pueblo. Entonces, si juntamos los dos nombres, tenemos San Antonio Castillo Velasco. Esta iglesia es de siglo XVII, y algo que sobresale de este pequeño pueblo, que también vamos a recorrer, parte de un taller que es muy bonito, muy especial. Tenemos aquí a don José. ¿Pero qué pasa, don José? Don José hoy en día
ya es ciego, ya es una persona discapacitada, que te presenta una discapacidad visual. A los 17 años perdió la vista, pero durante ese tiempo, con gran maestría, logró dominar su arte, hacer grandes figuras de barro rojo, pero dice que cuando quedó ciego, logró desarrollar otro tipo de habilidades. Es decir, que cada pieza que él hace, cada pieza que él esculpe, no nada más la hace con sus manos, sino con su sentimiento y con toda la fe que logró plasmar durante mucho tiempo. Estas piezas que estamos viendo de barro negro son monumentales, algunas de ellas las hace hoy en día una persona que padece de vista. Es increíble. Tiene 72 años, imagínense, desde los 17 perdió la vista. Es muy interesante el nombre de su taller. Se llama Taller Manos que Ven. Vean el nombre, con el nombre del taller ya nos dice todo. Manos que Ven. ¿Quién hace las artesanías? Sus manos, que ya justamente tienen esa sensación de poder plasmar lo que es su arte. Y esto se encuentra en el pequeño pueblo de San Antonino. San Antonino también es típico por los textiles, que en este lugar se elaboran textiles de hilos de seda, que vamos a ver más adelante cuando vayamos a algunos de los talleres, que son cooperativas, y hay algunos talleres, que uno de ellos se llama Aguja de Plata, y otro que es la cooperativa, o en el mismo pueblo. ¿Y qué es lo que hacen? ¿Cuál es lo tradicional o qué es lo que hacen estas artesanas? Algo que es característico es la flor inmortal. Es por ello que vemos justamente en el decorado de todas estas piezas una flor. Y especialmente se le conoce como la flor artesanal. Su elaboración, como toda artesanía, requiere un prolongado tiempo de trabajo. Su origen, como mucho también, es religioso y consiste en la elaboración de objetos religiosos decorados con tipos de flores. Vean justamente el bordado de estas grandes telas totalmente religioso. Hay otra prenda que también se le conoce como el vestido de Santonino, y hay una técnica, hay otro lugar que es muy interesante que se hacen todas estas artesanas, que es el bordado, que se le llama hazme si puedes, el cual nos explican estas maestras que tiene una punta fruncida con pliegues en el cual se prende el algodón. Entonces, dos elementos distintivos, la flor que vimos hace un momento y el bordado conocido como el hazme si puedes. Así acabamos nuestro día 1, regresamos a la ciudad de Oaxaca porque muy temprano, al día siguiente, vamos a vivir una experiencia gastronómica y vamos a continuar con el tema textil. Recordar que Oaxaca es considerado uno de los lugares más importantes de las tradiciones textiles. Pero ¿qué vamos a hacer el día 2? Vamos a ver rápidamente nuestro itinerario. Ahora salimos de la ciudad de Oaxaca. Recordar que nuestra primera ruta la tenemos marcada. Bajamos hacia San Bartolo Coyotepec, pero este día vamos a hacer una parada en Teotitlán del Valle y luego vamos a ir a la región de Mitla a tener una experiencia de mezcal. Ahí es donde va a ser nuestra comida. Pero ¿qué vamos a hacer? Oaxaca, sabemos que existe una tradición, ¿no? Gente original. Sin embargo, sí hay que destacar que muchas de sus personas, muchos de los personajes típicos que han sido de este lugar han sabido aprovecharse brecha, no nada más en México, sino en el extranjero. Ya tuvimos un caso muy claro con Jacobo Ángeles, ¿no? Que son muy famosos en Estados Unidos. Pero ahorita vamos a tener otro ejemplo de superación. Toda mujer oaxaqueña, si no es que a fuerzas, pero sí gran parte de ella, parte de la tradición y parte de sus trabajos es saber hacer tortillas hechas a mano. Entonces, existe una señora que se llama Reina Mendoza, que nació en este pueblo de Teotitlán del Valle, que es un pueblo que tiene todavía tradiciones zapotecas, en donde más adelante vamos a ver que se distingue, además de esta experiencia de mercado y esta experiencia gastronómica, en hacer los tapetes de lana más espectaculares que puede haber en este lugar. Entonces vamos a combinar dos actividades en el día 2. Primero una experiencia gastronómica y posteriormente lo que es una experiencia de tapetes de lana. Pero Reina desde muy pequeña empezó a tejer ya con esa tradición de los telares, pero al mismo tiempo se destacó en la comida ceremonial. Recordar que las mujeres sobre todo están muy enfocadas a este tipo de comida. Desde muy pequeña aprendió a hacer tortillas, pero las molía en metate
y ella tostaba los chiles, procesos que aprendió muy temprana edad por la influencia de su mamá y de su abuela. Pasaron los años, fue muy inteligente, muy visionario, al grado que vivió en Estados Unidos, aprendió inglés perfecto, colaboró con los mejores chefs, inclusive en congresos de comida típica mexicana ya ha sido invitada. Pero ¿qué vamos a hacer con Reina? Reina lo que hace es hacer una experiencia de mercado. Vamos a ir con ella a estos pequeño mercado, nos va a enseñar a elegir los mejores ingredientes, vamos a preparar un café, un chocolatito, comer nuestro pan y vamos a aprovechar con todas estas materias primas para preparar el desayuno. Entonces la experiencia con Reina es ir al mercado, comprar nuestros insumos y ya en su cocina, en su pequeño restaurante, vamos a preparar todo lo que se compró. Vamos a tener la experiencia del desayuno, porque hoy salimos muy temprano y no desayunamos en el hotel. ¿Qué más tenemos en este pequeño pueblo de Teotitlán? Hay un artesano que se conoce como Porfirio Gutiérrez. Pero ¿cuál es el atractivo de Porfirio Gutiérrez? ¿Por qué es lo interesante de esta misma localidad? Ya hablamos de la experiencia gastronómica, pero en este pueblo todavía se resaltan las tradiciones mesoamericanas. La grana cochinilla. Durante la conquista, el segundo negocio más importante de la Nueva España después de la plata era la obtención de la cochinilla. Es un insecto, una larva que vive en un nopal, que para que sea maduro y se pueda obtener el color rojo, el color carmín, pueden pasar hasta 7 años. Hay mucha cochinilla que en el intento no sirve para hacer la grana. Entonces, regionalmente es una gran oportunidad para los artesanos, para las personas que tienen estos terrenos, porque de forma muy local se les compra lo que es la cochinilla. Es un lugar donde hay una gran explotación, pero sobre todo lo más importante es consumo local. Entonces, la experiencia que vamos a tener aquí es, vamos a ver los telares, es teñir los tapetes con elementos naturales. Hoy en día nos platican que desgraciadamente la modernidad, la globalización, las industrias químicas, pues la industria textil ha padecido porque los materiales ya sabemos que son artificiales. Pero bueno, también como en el pueblo de Coyotepec, como en San Martín, mucha de la gente del pueblo se dedica a estas actividades ancestrales, las tenemos justamente en este mismo lugar. Entonces, ¿qué es lo que nos demuestran en esta experiencia? Es una tradición zapoteca nada más de 1000 años, donde sus técnicas que se han extendido durante todo este tiempo las ponen en práctica para esta experiencia. Vamos a poder ver, vean este video que vamos a tener, cómo esta es la cochinilla que se obtiene del nopal. Y vean, después de procesar, obtenemos el color original. Y este taller, de acuerdo a sus telares, lo que nos hacen es ver estas grandes figuras, estas exposiciones, justamente de colores naturales. Las plantas de las que extraen todos estos elementos, no todas son buenas, ¿eh? También nos dicen que hay plantas que son venenosas, que aparentemente se pueden utilizar por obtener un tinte. Sin embargo, existe una tradición ya milenaria para saber cuáles son las plantas que sirven para poder obtener tintes, pero no nada más son plantas, sino también son insectos que con esas técnicas han llevado a través de generaciones el uso debido para pintar esto. Entonces, esta experiencia en la casa del artesano Porfirio Gutiérrez, además de aprender la técnica, obviamente existe como todo punto turístico, como toda experiencia, el poder adquirir una pieza. Y vean, aquí tenemos lo que son los nopales, cómo se obtiene de la cochinilla, es una larva, podemos tocarlo, es impresionante, cómo es un algodoncillo blanco. Si ustedes lo toman con sus dedos y lo truenan, sale el color rojo, el color carmín. Entonces, es una de las experiencias más que podemos tener en este día 2, en el taller del artesano Porfirio Gutiérrez. Ya está haciendo hambre, entonces lo más seguro es que ya nos vayamos a comer para una experiencia mezcalera. Vamos a ir a San Pablo de Villamitla para poder tener una experiencia en un campo magueyero. Vamos a ver cómo, de forma también muy ancestral, toman esos grandes mezcales, esos grandes magueyes para probar el mezcal. Recuerden que para todo mal, un mezcal, para todo bien también, y si no tiene remedio, pues una de litro y medio. Y algo de lo más fascinante que tiene Oaxaca, vamos a cambiar rápidamente de tema. Ya tuvimos una experiencia gastronómica, ya tuvimos una experiencia artesanal, y ahora vamos a tener una experiencia
de los grandes conventos dominicos de Oaxaca. No son los más importantes, pero sí son los más cercanos a la capital y posiblemente de los más majestuosos y mejores conservados. Ojalá pudiéramos hacer un recorrido recorriendo toda la sierra para visitar cada uno de los conventos que hay. Arte sacro hermoso, unos retablos que no dejan duda la calidad de los dominicos. Sin embargo, en esta ruta vamos a visitar 3 grandes conventos. Y el primer pueblo que vamos a llegar es Santo Domingo Yanguitlán, que hoy en día Lina resguarda un museo regional. Cuando venimos de la carretera, esta es la vista que tenemos. Imponente como una fortaleza, imponente su fachada como un retablo. Arquitectónicamente podemos decir que esa gran portada de 3 cuerpos que estamos viendo pareciera que es un retablo. Recordar que los retablos era acercar el cielo, ese mundo eclesiástico, pero en el interior de una iglesia. La fachada, la portada nos va preparando el entorno para llegar a ese espacio. Sin embargo, este lugar se comulgan estos 2 grandes retablos. La fachada retablo que estamos viendo y que vamos a apreciar de mejor forma, y el interior, que es uno de los retablos más impresionantes que hay en México. Santo Domingo Yanguitlán, igual de siglo XVI. Sin embargo, desgraciadamente los terremotos y muchas situaciones ajenas hicieron que este gran convento que estamos viendo tuviera 13 etapas constructivas. ¿Por qué sabemos que hubo 13 intentos por construirlo? La primera edificación es de 1550 y la última se registró en 1815. Se analizaron las piedras, las canteras en este mismo espacio, y cada una de ellas nos dio fechamento distinto. Entonces, 13 intentos, 13 etapas se emplearon para la construcción de este gran convento. Y algo que sobresale de gran manera en este conjunto, que tiene capillas posas, que tiene su claustro, ese gran atrio. Los dominicos vamos a ver cómo utilizaron grandes atrios en torno a esta gran iglesia. Vean la carretera y estamos estacionados justamente enfrente. Tenemos esta escalinata que nos llevaría justamente lo que es al atrio. Es imponente ver cómo en la carretera va sobresaliendo esta gran construcción, son los conventos. Y este conjunto conventual, que se edificó a principios del siglo XVI, se construyó sobre unas plataformas mesoamericanas. Pero ¿qué sucedió? ¿Por qué son importantes los conventos? ¿Por qué es trascendental toda esta situación en Oaxaca? Vamos a hacer una reflexión y vamos a comentar rápidamente que los españoles, cuando llegaron y cuando trazaron su conquista, lo que ellos buscaban era el oro, que era parte del objetivo en esta zona de Oaxaca. Explotaron lo que fueron las salinas y sobre todo, como vimos anteriormente, la grana cochinilla. Ese tinte que fue muy preciado, pero posteriormente se dieron cuenta que esos lugares guardaban grandes tradiciones mesoamericanas, grandes congregaciones de personas, y es por ello que lograron fincar en estos lugares asentamientos. ¿Por qué? Porque la actividad comercial mesoamericana y los principales negocios, y lo digo entre comillas, de los inicios de la conquista justamente fueron en estas tierras. Entonces, para tener penetración, para poder conquistar y evangelizar a los pueblos, se requería de condiciones y de infraestructura suficiente. Y es por ello que en gran medida y en un modo muy breve podemos decir que nacieron los conventos. A la usanza podemos ver esta gran portada de 3 cuerpos. Como hemos visto en Oaxaca, cuando hicimos el tour de ciudad, pudimos observar que las torres campanarias no son muy altas. Esto es una característica bien importante. ¿Por qué se debe que las torres campanarias no sean altas? ¿Por qué? Porque Oaxaca, bien sabemos, está en una zona sísmica. Algo bien interesante en este convento que vamos a ver ahorita que entremos es que en el interior resguarda uno de los claustros más importantes. Vamos a poder admirar en unos minutos cómo sus arcos de nervadura totalmente góticos los vamos a apreciar justamente en el centro. Y cuando llegamos a este espacio podemos ver esta pequeña puerta, que es la que da acceso justamente al claustro. Entonces vamos a prepararnos para entrar al claustro, vamos a apreciar lo que es su claustro bajo y su claustro alto. Y ahorita que regresemos a la fachada rápidamente, vamos a analizar cómo 3 estilos arquitectónicos están presentes en su fachada. Esta iglesia, ¿cuán larga es?
75 metros de largo. Y tenemos 25 metros de alto, lo que es el alto de su gran techo, de su gran nave central. Entonces vamos a entrar lo que es al claustro para poder admirar uno de los conjuntos más interesantes. Algo que también marca y que arquitectónicamente no se ha podido clasificar. Cuando entramos a una iglesia, lo más impresionante y lo más alto que podemos observar es la nave central. Pero en este caso particular, créanme, no se han puesto de acuerdo. Tenemos un entrepiso y un artesonado, el cual nadie se ha podido explicar. Vean lo alto de la nave central, pero en medio existe un medio piso con este artesonado de madera que se encuentra del lado izquierdo. Esto es único. No es de que hayan querido hacer un techo corrido de principio a fin, simplemente es un estilo arquitectónico que nadie ha podido clasificar dentro de la arquitectura monástica del siglo XVI hasta el siglo XVIII. Y algo que vamos a ver impresionantemente es su retablo que vamos a apreciar más adelante justamente al fondo. Vean, todavía podemos ver las columnas estucadas. Y algo bien interesante en estos proyectos dominicos, se involucró al pueblo, a los niños que estudiaban, vean el entrepiso, como podemos ver el artesonado, y justamente solo una parte de la entrada principal tenemos este segundo piso. Esto es algo que no se ha podido clasificar. Y algo que hace, que sobresale mucho a este gran conjunto es el retablo mayor. ¿Pero por qué es importante este retablo mayor? De entrada ganó un premio nacional de restauración. Este retablo es de siglo XVI. Es de los pocos elementos que podemos presumir que son originales. Este retablo que estamos viendo tiene 10 metros con 90 centímetros de alto y 6 metros 76 de ancho. Si ustedes se fijan, pareciera que estamos viendo un biombo. ¿Cómo tenemos calles que presentan salientes y calles que presentan entradas? Vean cómo estoy marcando aquí con el puntero esta calle, estas dos calles laterales, justamente tenemos iconografía. Luego tenemos una que entra, luego una que sale y una que entra. Esto es como si fuera un gran biombo. Este gran trabajo que estamos viendo corresponde al sevillano Andrés de Concha, que fue uno de los grandes maestros del siglo XVI. Y es uno de los pocos ejemplos de retablos que sobre todo lo que nos marca esa gran esencia es su forma única, que se le conoce como una forma heptagonal, que son las 7 calles que estaríamos viendo y analizando. Es uno de los grandes trabajos exquisitos que se puede visitar. Y otro de los elementos más importantes que tenemos es justamente el claustro. Vean, vamos a analizar rápidamente cómo la parte baja del claustro, aquí tenemos lo que es la insignia, el escudo de los dominicos. Tenemos dos estilos arquitectónicos. Podemos ver en el claustro bajo lo que son sus nervaduras, góticas, elegantes, sus arcos de medio punto, como lo que estamos viendo. Pero si prestamos atención, en el claustro alto, la techumbre cambia. Ya no tenemos elementos góticos. Ahora tenemos en el siguiente nivel techos de viga, madera de viga. Vean cómo cambia el discurso justamente en un mismo espacio. Entonces vale la pena mirar y tratar de ver los elementos arquitectónicos de los claustros, gótico y en la parte alta como muy neocolonial, que es lo que estaríamos viendo justamente con ese techo, con esa viguería. Y no podemos dejar de un lado nuestra fachada que pudimos ver al principio, nos guarda 3 estilos arquitectónicos. Podemos ver que hay un dórico, un jónico y un corintio. Pero en el otro extremo, lo que es la entrada norte, estos 75 metros que estamos viendo de costado, esto ya es otro estilo arquitectónico. Los maestros de arquitectura nos dicen que es un estilo renacentista. Entonces vean cómo en esas 3 etapas, como en esos años de 1550 a 1815, esos 13 elementos, esas 3 etapas nos marcan distintos materiales. Entonces, parte de lo que destaca este convento de Santo Domingo, Yanguitlán. ¿Qué significa Yanguitlán? Pueblo o lugar nuevo. Recordar que muchas de las situaciones de la conquista es el nombre que ellos le ponían. Y vean qué curioso el atrio.
una cancha de fútbol. Todos los puntos del pueblo nos llevan justamente al convento de Santo Domingo. Y el siguiente pueblo que vamos a visitar es otra gozada. Pero vean, antes de abandonar este sitio, todavía tenemos elementos mesoamericanos, donde están construidos los aljibes, lo que es la capilla poza, las capillas abiertas y demás. Tenemos elementos prehispánicos. Recordar que de un asentamiento importante donde había un teocalli, un lugar ceremonial mesoamericano, dada la importancia de esa región, se construía un gran convento. Después de Yanguitlán, vamos a ir a Tepozcolula, a admirar dos elementos muy importantes. Vamos a ver una pequeña casona, un edificio central del siglo XVI de un señorío de ese lugar que hoy en día es una biblioteca de la Fundación Harpelú, y luego la capilla más importante abierta de México. A este lugar se le conoce, que estamos a tan solo unas cuadras del convento. Acá del lado izquierdo se logra ver la torre campanaria. Vamos a llegar ahí, pero antes vamos a visitar rápidamente lo que es Casa de la Casica. ¿Qué sucedió aquí? La Fundación Harpelú, como en muchos lugares, sobre todo dominicos, han recuperado parte de sus muros, parte de sus habitaciones para la cultura. Es por ello que en este lugar vamos a poder apreciar una biblioteca. Pero lo interesante es ver arquitectónicamente, tenemos unos aros de color negro que rematan este templo. Hoy lo vemos colonial, hoy lo vemos moderno, pero lo que vamos a ver ahorita en el patio central son edificaciones prehispánicas. Estos relieves, estas figuras que tenemos en la parte alta se les llaman chalchihuites, que son piedras semipreciosas que acostumbraban a diferenciar como si fuera el jade. Vean, este es el patio central. Si vamos a una zona arqueológica, esto es un rescate arqueológico. Y de acuerdo a las costumbres mesoamericanas de la arquitectura, en los cuatro extremos tenemos habitaciones. Patio central, seguramente había un altar o había una ofrenda, y en las cuatro habitaciones dedicadas. Hoy en día ya no lo dedicamos a los dioses, ahora lo tenemos dedicado justamente a la educación. Es la biblioteca de Harpelú, justamente en este pequeño lugar que se llama la Casa de la Casica. Vamos caminando y estamos en la parte alta del pueblo, pero siempre vamos a distinguir en Tepozcolula, que significa junto a la torcedura de cobre. Vamos a ver esta pequeña calle, que estamos en la parte alta, en la lomita. Cabe destacar que hoy en día Tepozcolula ya es un pueblo mágico, ya hay oferta hotelera, ya hay tradiciones, se puede acampar, se puede tener una experiencia gastronómica en la noche, en la fogata. Eso estaría incluido cuando vayamos a Tepozcolula. Y vamos a ver, vean esta calle a dónde nos va a llevar rápidamente. Nos va a llevar a la Capilla Abierta, que es uno de los lugares más impresionantes que tiene México. Y no es presumir y no estamos exagerando. Imagínense una capilla de 43 metros de largo. Simplemente la capilla. Algo sucedió con los dominicos, que el lugar más importante no era la iglesia, era el conjunto conventual. Pueden ver y pueden observar que las iglesias no son tan extensas. El esfuerzo arquitectónico, el lugar más amplio justamente es el complejo monástico. Y cuando llegamos en contraesquina, podemos ver este gran atrio y esta gran capilla abierta de 43 metros de largo, 15 de alto y 11 de fondo. Pero antes vamos a admirar este gran atrio que hoy en día, de acuerdo a la importancia del pueblo mágico y de actividades culturales y artísticas, en ocasiones llega a haber exposiciones alrededor y en torno del atrio. Y esta es la vista principal que tendríamos después de tener frente a nosotros lo que es una cruz atrial. Vean, la parte más importante del convento es esta capilla abierta y vean rápidamente el tamaño y la amplitud del conjunto es la capilla, no justamente la nave central de la iglesia. Vamos a entrar ahorita, vamos a ver justamente este lugar, y este lugar era muy importante porque era el lugar de alfareros, artesanos y constructores, una gran alta concentración y una gran cantidad de gente que vivió aquí tenía un centro ceremonial. Es por eso que este lugar tuvo la gran relevancia de la Mixteca Alta y es considerado uno de los puntos medulares para los dominicos rumbo hacia la sierra. Y estamos justamente en Tepozcolula. De igual forma, cuando los europeos llegaron en este lugar,
muy cerca de Yanguitlán, estaban buscando el oro, pero se dieron cuenta que el oro no era el objeto más preciado para los mesoamericanos, había otros elementos más importantes. Entonces vamos a acercarnos poco a poco para ver lo que es esta gran capilla abierta. Fíjense, la capilla abierta, lo importante para la ceremonia, simplemente es la capilla exterior, no estamos hablando de la iglesia. Vean esos remates dorados que enaltecen lo que es esta cúpula, lo que es la nervadura perfectamente tallada. Es uno de los grandes ejemplos y es un lugar, uno de los lugares que nadie debe de perderse. Y el último lugar, el último espacio que vamos a ver es el ex convento de Cuixtlahuaca, que también lo que va a valer la pena es el retablo dominico que vamos a ver a continuación. La importancia de llegar a este convento, que Cuixtlahuaca significa en el llano de las culebras, es un asentamiento mesoamericano que tenemos referencia desde el año 40 después de Cristo. De igual forma, debajo de estos grandes muros tenemos basamentos, tenemos templos mesoamericanos. Desgraciadamente los temblores, los sismos en esta zona han afectado mucho. Lo que es la capilla abierta, lo que es su techumbre ya está totalmente destruida. Este lugar lo más que se puede visitar es la iglesia. Anteriormente en Tepozcolula y Ñanguatlán se pueden visitar lo que es el claustro, pero lo que vale la pena de este lugar es justamente lo que es su retablo, que vamos a ver justamente a continuación. Es un retablo que también tiene elementos del siglo XVI y del siglo XVII. Podemos ver rápidamente su claustro como olvidado, totalmente sin restauración, pero cuando entramos a la nave central, de igual forma podemos ver su nave gótica, sus grandes nervaduras de medio punto que sobresalen de gran madera, y algo que sobresale la pena, que sobresale y lo más vistoso y que vale la pena pagar el boleto es visitar este gran retablo que vamos a ver a continuación. Se restauraron 14 obras pictóricas que datan del siglo XVI y del siglo XVIII. Obtuvo un premio nacional de restauración en cuanto a retablos. Las imágenes que vamos a ver a continuación, justamente en el siguiente minuto, están dedicadas, obviamente, a la vida y obra de Cristo, a su nacimiento, lo que es a la adoración, la anunciación. Los otros retablos que vimos eran dorados, estofados, el oro sobresalía, pero aquí lo que sobresale no es el conjunto ornamental, lo que sobresale de este trabajo es la colección pictográfica de las 14 obras que estamos viendo en las calles. Entonces, otro de los ejemplos ricos de retablos lo tenemos en este convento. Recordar que se llama el ex convento de Cuixtlahuaca, lo que da inicio a la ruta mixteca dominica. Pues con esto estaríamos acabando el tercer día de nuestra ruta y al día siguiente tendríamos que regresarnos a nuestro lugar de origen.